Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Le hago una pregunta. Quizá usted va a decir, oye, es un poco así como controversial, ofensivo. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar o un amigo que es un poquito raro? Un poquito extraño. Un poquito diferente, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Eche cabeza ahí. ¿Y quién es ese amigo mío que es como distinto, ¿no? Si a usted no se le ocurre nadie, el amigo y el familiar raro eres tú. Yo tengo algunos familiares bien extraños, de verdad. Tengo amigos extraños. Yo probablemente sea raro también. Probablemente la gente me vea raro, ciertamente, de vez en cuando. Por lo que uno hace, a la manera que uno habla, quién sabe, de vez en cuando. Pero la realidad es que si a uno no se le ocurre nadie más raro que uno, el raro es uno, ¿no? ¿Sabes? Hay un personaje en la Biblia que es un poquito extraño. Cuando uno lee las características de este hombre y lo que fue su vida, uno dice, de manera raro, de verdad. Y cuando hablo de raro, hablo diferente, exótico, extravagante, ¿sabes? Una persona que resalta en medio de la multitud. No necesariamente raro para mal, raro porque es diferente. Tiene características distintas al común denominador. Esta persona es Juan el Bautista. No sé si usted ha leído algo acerca de Juan, pero Juan era el primo de Jesús. Y Juan nació 6 meses antes de Jesús, el primo mayor. Y la participación de Juan en los hechos relacionados a la Biblia, ¿verdad? Es bastante breve, es bastante corta, es pequeña, por lo menos para lo que la Biblia narra. Pero déjame decirte algo, su participación es muy importante, sumamente relevante. Pero Juan era alguien extraño. Era alguien raro. Si te lo encontrabas en la calle, te iba a decir, viene Juan. Era incómodo. Empieza a hablar Juan. La cosa se pone un poco tensa, ¿no? La vida de Juan fue anunciada, profetizada. Es decir, Dios había hablado de Juan mucho antes de su nacimiento. Isaías 40, en la Nueva Traducción Viviente, se refiere a Juan como la voz que clama en el desierto, aquel que anuncia la llegada del Señor. Juan tenía un propósito en la vida muy claro. Malaquías capítulo 3, verso 1 habla de Juan y dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá. Hablando acerca de Juan. Ahora, la vida de Juan inicia de manera milagrosa. Viene un ángel y habla a su mamá y le dice va a quedar embarazada. Algo raro, porque sus padres eran bastante ancianos, algo así como lo que pasó con Isaac. Y entonces Juan iba a nacer de una forma en que no iba a quedar ninguna duda de que fue Dios quien lo hizo posible. Muchos acontecimientos milagrosos ocurrieron antes, durante y después del nacimiento de Juan. Entonces, desde antes de su nacimiento, Juan ya era raro, ya era extraño, no era normal. Lo que iba a suceder, las cosas que iba a hacer no eran normales. Juan era una persona diferente aún desde antes de su nacimiento. Y Lucas resume lo que sucedió tras el nacimiento de Juan diciendo, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto. Imagínense ustedes, un hombre que se crió y creció en el desierto. ¿Iba o no iba a ser raro? ¿Iba o no iba a ser diferente? Podemos darle un poquito aquí a esto porque está al borde de explotar. La vida de Juan estuvo muy lejos de ser una vida cómoda, una vida de lujos. Algo sucedió en la vida de Juan que lo hizo una persona total y completamente distinto a los demás. Si Juan cruzaba por la calle, la gente sabía que él estaba llegando. Tenía una vestimenta específica,
tenía una forma de hablar específica, tenía una manera de vivir específica, tenía una visión de la vida muy diferente a la mayoría y no era una persona que vivía en comodidad o en lujos. Juan vivía en el desierto, querido amigo, amiga. Y por ende, pues su vida obviamente fue marcada por eso. Su ropa, dice la Biblia, era tejida con pelo rústico de camello. Raro. Llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Imagínense el aliento de Juan. Juan era un hombre primitivo, sencillo. Un hombre que estaba muy desconectado de los placeres de este mundo. De la comodidad que este mundo antiguo, que por supuesto no era la misma comodidad que usted y yo vivimos el día de hoy, pero estaba desconectado aún de la poca comodidad que este mundo tenía para ofrecerle. Ahora, lo difícil de esta historia y lo que yo pensaba cuando leí acerca de la vida de Juan, es que Juan no decidió quién iba a ser. Juan no decidió qué iba a hacer con su vida. Juan no decidió cuál iba a ser su propósito. Dios había definido desde antes de su nacimiento quién iba a ser Juan, qué iba a ser Juan, cómo iba a vivir Juan y cómo iba a morir Juan. Qué difícil es pensar que tú no tienes ningún tipo de decisión sobre lo que vas a hacer con tu vida. ¿Sabe? El propósito de Juan ya había sido establecido desde aún antes de su nacimiento. Y él había nacido para una sola cosa: para anunciar la llegada del Mesías. Ese era su rol en esta vida. Entonces Juan no tuvo oportunidad de decir: yo quiero estudiar esto, yo quiero casarme con aquella, yo quiero irme a otro lugar, a ver otros países, conocer el mundo. No, desde el inicio de la vida de Juan ya su vida estaba total y completamente definida. Ya se sabía lo que él iba a lograr, ya se sabía hasta dónde iba a llegar, ya se conocía su propósito. Y sabe, hoy día se nos hace casi inconcebible pensar que tú y yo podemos vivir una vida como la de Juan. Porque el mundo en el que vivimos nos lleva a pensar que lo normal es lo que tú y yo hacemos. Y entonces, si alguien hiciera lo que estaba haciendo Juan, ¿cómo sería? Raro. Sería extraño. Sería una persona diferente. Sería alguien que destacaría donde sea que vaya, y no necesariamente a veces para bien. Imagínense que usted llega, y no voy a decir que en este momento nos vamos a vestir de esa manera, porque la verdad es que la moda ha cambiado mucho. Pero imagínese que usted llega vestido con una bata de lino blanca de pie a cabeza y entra por esa puerta. ¿Cómo lo va a ver la gente? Raro. Entonces, en este mundo actual en el que tú y yo vivimos, es muy difícil concebir que nos podemos desapegar de las formas y las rutinas normales de esa manera. ¿Cómo desconectarnos de hacer diligencias, por ejemplo? ¿Cuántos quisieran desconectarse de tener que hacer diligencias? Mira, por allá hubo alguien que levantó la mano. ¿Cómo sería una vida donde no tuvieses que trabajar, por ejemplo? ¿Quién se imagina eso? Ahí sí sobran los amenes. Una vida sin cuentas por pagar. Una vida sin... Calma, hermano, esto es hipotético todo. Aquí la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Le quito ya ese sueño de una vez. De ver cambios en la economía. Imagínense una vida donde la economía no cambia. No eres afectado por la economía. De rutinas ajetreadas, de estrés, de un día a día acelerado. Esa es la vida normal. Y si una persona no vive de esa manera, es raro. Si una persona no vive ajetreado, estresado, angustiado, preocupado, hablando mal del país, hablando mal de la economía, quejándose de todas las cosas, criticando a todo lo que está a su alrededor, esa persona no es normal. Y déjame decirte algo, amigo, amiga, tú y yo no fuimos llamados a ser personas normales. Tú y yo fuimos llamados por Dios a destacar, a marcar una diferencia en una sociedad donde todo esto es normal. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Está bien ser raro. Está bien ser diferente. No raro religioso.
No es que vas a pasar tu día con una Biblia debajo del brazo citando versículos en Reina Valera, un castellano que nadie entiende en la sociedad actual venezolana, y tú vas a creer que por eso eres más espiritual que los demás. No, eso no funciona de esa manera. Una vida distinta que refleja algo distinto en esta sociedad ya marca una diferencia. Una vida de gozo, de alegría, de paz, de paciencia, de dominio propio, de buenas relaciones con otras personas. Una vida de personas que tienen fe y ánimo en medio de la prueba. Ya eso marca una diferencia, amigo. El mundo en el que tú y yo vivimos, ¿sabes para qué está diseñado? Para mantenernos muy ocupados con lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Para que no tengas tiempo de pensar que hay un propósito mayor para ti. Eso es lo que hace este mundo. Como padres, yo puedo decirle que muchas veces se nos va el día y no sabemos qué hicimos. Lo que hicimos fue apagar fuegos aquí y allá, llevar gente para acá y para allá, trasladar. Eso es nuestro trabajo muchas veces como padres. Trasladar gente del punto A al punto B. Todo el día, mover gente del punto A al punto B. De la casa a la natación, de la casa al colegio, de la casa al inglés. Y tú dices, Dios mío, esto es todo en la vida. Trasladar gente, somos transportistas glorificados en algo más. Transportistas sofisticados. Por eso es que los hombres compramos carros. Porque pasamos tanto tiempo en ellos que queremos tener uno bueno por lo menos. ¿Sabe? El mundo en el que vivimos está diseñado para mantenernos demasiado ocupados para que tú y yo no tengamos el tiempo para pensar que hay un propósito mayor. Juan era raro, amigo. ¿Sabe por qué era raro? Porque Juan vivía para un propósito. Por eso Juan era raro. En este mundo en el que tú y yo vivimos, vivir para un propósito más grande de Dios es raro. Vas a destacar. Va a haber algo diferente en ti. La gente no lo va a entender. Probablemente te van a juzgar. Algunos te van a criticar. Otros te van a ignorar y van a decir tipo está loco. Eso mismo hacían con Juan. En un mundo donde abundan los planes humanos, vivir para seguir el plan de Dios es raro. Y ¿sabes qué? Tú y yo no vinimos a este mundo a ser gente normal. Jesús no murió en una cruz para que tú seas uno más del montón. Él pagó por tus pecados para que tú y yo podamos vivir una vida diferente, significativa, para marcar una diferencia, para vivir con un propósito mayor, mucho más grande de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Jesús pagó por nuestra vida en una cruz para que tú y yo pudiésemos romper con el esquema de este mundo de mantenernos demasiado ocupados en el día a día para descubrir que hay un propósito mayor para nuestra vida, que trasciende el transportismo sofisticado que hoy somos los padres. Sabes, que trasciende un puesto de trabajo, que trasciende una carrera, que trasciende muchas veces un negocio que tienes. Hay un propósito mayor para ti y para mí. Ahora, cuando vemos a Juan, quizás se nos hace difícil pensar ser como él. Yo nunca podría ser como él. ¿Cómo pudiese yo renunciar a mis sueños, a mi título? 5 años estudiando para eso, 2 más de especialización y 1 más para terminar de hacer el cuento más largo. ¿Cómo yo podría renunciar a mis anhelos, a mis sueños, a mis metas personales? Eso suena a algo bastante loco, de verdad. El problema, amigo, amiga, es que en este mundo tú y yo hemos aprendido a asignarle mucho valor a las responsabilidades que tenemos y muy poco valor al propósito que hemos recibido de parte de Dios. Creemos que lo que este mundo nos dice que deberíamos hacer es mucho más importante que aquello que Dios ha trazado para nuestra vida como nuestro propósito, aún desde antes de nuestro nacimiento. Pero déjame decirte, la cosa es al revés. Lo más valioso que tú tienes, lo más importante que Dios te ha llamado a hacer, lo que Él ha depositado en ti, lo más importante que tú tienes por delante en tu camino es el propósito y el plan que Dios ha trazado para tu vida. Lo demás es secundario. Y Juan entendió eso. Pero saben, muchos de nosotros no lo entendemos. Y aún el día de hoy seguimos viviendo nuestras vidas llenas de vacíos existenciales, sin saber cuál es el rumbo correcto o el camino correcto que debemos tomar, porque seguimos enfocados. Gracias.
Sabes, tú y yo hemos aprendido en este mundo a que tienen mucho valor nuestras responsabilidades y muy poco valor el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Pero es todo lo contrario, amigo. Y cuando tú y yo descubrimos que lo más importante que Dios ha depositado en nosotros es su propósito, nuestra vida adquiere un sentido. Nuestra vida pasa a tener mucho más propósito del que jamás pudiésemos imaginar. ¿Sabes cuántas personas en este mundo viven su vida vacíos de propósito, pero llenos de responsabilidades? Muchas. Y por eso las personas vienen a la iglesia muchas veces y dicen: me siento vacío, nada tiene sentido. He logrado todas mis metas, he alcanzado todos mis propósitos, he logrado todo lo que me he trazado como un objetivo para mí, pero ¿sabes qué? Sigo sintiendo un vacío en mi corazón y no entiendo cómo llenarlo, no sé cómo. ¿Sabes? El problema es que el mundo te ha convencido de que lo más importante es esas responsabilidades que cumples día a día, pero déjame decirte, lo más importante que Dios tiene para tu vida es un propósito mayor que trazó para tu vida desde antes de tu nacimiento. Tú ves a Juan como alguien raro, pero ¿sabes qué? Así como él trazó un propósito único e individual para su vida, también lo hizo para ti. Desde antes de que tú nacieras, Dios ya sabía qué ibas a hacer en este mundo, para qué estabas aquí. Y no es hasta que tú y yo conectamos con ese propósito más grande que aprendemos a vivir la vida de la manera correcta. Y ¿sabes qué? Déjame decirte y anticiparte de una vez, la gente te va a ver como alguien raro. La gente te va a ver como alguien diferente. La gente va a decir: este pana, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las cosas que están pasando, ¿cómo hace para seguir estando alegre? ¿Cómo hace para seguir avanzando? Yo voy para atrás y él sigue hacia adelante. No entiendo qué tiene de diferente. Nada importante, relevante respecto a él, pero mucho respecto a Dios. Es el propósito que Dios ha trazado para ti lo que te lleva a marcar una diferencia en este mundo, amigo. Y yo pensaba esto: una vida sin propósito es una vida vacía y sin sentido. Una vida sin propósito, tarde o temprano te va a llevar a cuestionar la razón por la que tú sigues vivo. ¿Para qué estoy aquí? Nada tiene sentido. Una vida sin propósito es una vida vacía y sin sentido. Y Jesús dijo esto respecto al propósito en Mateo capítulo 16. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Me encanta. Y esta pregunta ha sido una de las preguntas que Dios más me ha hecho en mi vida en distintas etapas. Y quiero hacértela a ti hoy, amigo. Que estás sentado ahí, papá, que crees que todo se trata del trabajo, que crees que todo se trata de los negocios, que crees que todo se trata de tu avance económico, personal o profesional. Déjame hacerte esta misma pregunta que Jesús me ha hecho varias veces. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo entero si pierde su matrimonio? ¿De qué le sirve ganar mucho dinero si pierdes a tu familia? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo en el proceso? Si pierdes tu seguridad, tu certeza, tu tranquilidad, tu paz, ¿de qué sirve? ¿Qué hay al final del camino? Tristeza, dolor, llanto, heridas, familias rotas y matrimonios destrozados. Eso es lo que hay en una vida sin propósito. Eso es lo que resulta de una vida sin propósito. Y Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, escuche bien, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. La salvación no se gana por obras. Las recompensas de Dios sí. ¿Polémico? No, eso está en la Biblia. Nosotros somos salvos por gracia para buenas obras. Hay un propósito divino. Mucha gente es salva, pero vive sin propósito. Y ese no es el diseño, amigo. Juan, desde el día de su nacimiento, ya tenía un propósito mayor definido.
¿Cuál es el tuyo? Me pregunto yo hoy. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? Quizás tú llegaste a este lugar y tú dices, ¿sabes qué? Yo he vivido mi vida guiado por mis propios criterios, mis propios planes, mis propios sueños, mis propios anhelos, lo que yo quería hacer, lo que yo he definido para mí. No tengo ni idea de lo que Dios quiere para mí. Y está bien, yo estuve donde tú estás también. ¿Sabe qué entendió Juan desde el día 1? Y yo creo que cuando pensamos en la vida de este hombre, quizás se nos hace fácil pensar, no, es que él se entregó. Él se fue al desierto y vivió su vida ya tranquilo porque no tenía más ambiciones. No, era un ser humano. Le aseguro que en algún momento pasó por la mente de Juan decir, yo pudiese estar haciendo muchas cosas. Yo pudiese estar ganando dinero. Yo pudiese estar predicando otras cosas, enseñando otras cosas. Pero en algún momento Juan entendió, y me imagino que el Espíritu Santo le mostró que su vida cumplía un propósito mayor y que él no era el centro de todo. Tú y yo tenemos que entender eso algún día también. Tú y yo tenemos que comprender que quienes somos, lo que nosotros creemos que somos, lo que creemos que vinimos a hacer en este mundo, un día tiene que tomar un segundo puesto. Y tenemos que reconocer que hay un propósito mayor que Dios ha trazado para nuestra vida, que es mucho más grande, mucho más importante, mucho más valioso que los propósitos que tú y yo definimos como los más importantes y relevantes para nosotros. Juan siempre tuvo esto claro. Su vida cumplía un propósito mayor y él no era el centro de todo. Juan había comprendido desde su nacimiento que Dios trazó para él un camino, y ese era el camino que él decidió seguir. Dios trazó para ti un camino también. Dios definió un propósito para tu vida también. Mi pregunta hoy sería, ¿qué camino estás siguiendo tú? ¿Qué propósitos estás cumpliendo tú en este mundo? ¿Estás viviendo para ser un transportista glorificado como yo, llevar gente del punto A al punto B? ¿Estás viviendo para rutinas ajetreadas, para actividades que solo te producen más estrés y más preocupación? ¿O estás viviendo para cumplir el propósito y el llamado que Dios ha trazado para tu vida? Amigo, amiga, cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, las cosas que Dios permite que sucedan y las cosas que Dios nos permite que logremos son mucho más grandes que las que tú y yo podemos lograr solos. A los ojos del mundo, la gente le debe haber dicho a Juan, Juan, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás perdiendo tu vida. Estás botando tu vida. ¿No se imaginan las veces que me han dicho eso a mí? De, número 1, quedarme en este país. Y de número 2, estar aquí entregándolo todo en esta iglesia local. La gente no lo entiende. Para la gente uno es raro. Para la gente uno es extraño. Yo soy el amigo raro. Yo lo entendí. Yo soy el amigo raro. ¿Sabes? Tu propósito divino es mucho más valioso que el dinero que tu trabajo te puede dar. Tu propósito divino es mucho más valioso que toda la fama y toda la popularidad que este mundo te ofrezca. Tu propósito divino es mucho más valioso, ¿sabes de qué? De tu propia reputación. A Dios no le importa tu reputación. La única reputación que importa es la de Él, y Él va a cuidar que esa reputación se mantenga, tranquilo. Si Él te llamó a algo y va a hacer algo contigo, no te preocupes, Dios lo va a lograr. Aun cuando en el camino tú no entiendas nada y tu reputación esté en juego, Dios va a hacer lo que prometió con tu vida. Su reputación es la más importante y créeme, Dios no negocia eso. ¿Sabes? Quiero hoy animar a alguien diciéndole, no negocies tu propósito por un precio. No negocies tu propósito por un precio. Este mundo te va a ofrecer muchos precios diferentes para comprar tu propósito. Pero ¿sabes qué? El valor de tu propósito es incalculable. Es lo más importante que Dios ha depositado en ti y es lo más valioso que tienes para vivir una vida diferente en el nombre de Jesús. Por mucho que este mundo te ofrezca para comprar tu propósito, déjame decirte algo, no tiene lo suficiente para pagarlo. Este mundo no tiene lo suficiente
para pagar el precio de tu vida. Juan entendió algo desde el inicio de su vida, y es lo que yo quizás usé como el título de este mensaje. Solo Dios es digno de todo. Solo Dios es digno de mi tiempo. Solo Dios es digno de mi esfuerzo. Solo Dios es digno de mi inteligencia. Solo Dios es dueño de mi vida. Solo Dios es digno de lo que yo puedo darle. Solo Dios es digno de mi alabanza. Solo Dios es digno de escuchar mis oraciones. Solo Dios es digno de que yo le entregue todo lo que soy y todo lo que tengo. Él es el único que ha pagado el precio que mi vida vale. Lo pagó en una cruz. La propia sangre del Hijo de Dios, lo más valioso que el cielo tenía, pagó el precio necesario para comprar tu vida. Y por eso Jesús es y siempre será el único digno de todo. Este mundo no tiene nada para ofrecerte que Jesús no pueda darte mucho más. Solo Él pagó el precio que tu vida vale. Este mundo no te merece. Este mundo no merece tu vida. Este mundo no merece tu tiempo. No merece tus conocimientos, tu inteligencia, tus recursos. El único precio que puede comprar la vida de una persona es el precio de la sangre de Cristo derramada en una cruz. ¿Quién más? Te pregunto, ¿quién más es digno de tu vida? ¿Quién más es digno? No hay nadie sino Cristo, porque Él pagó el precio necesario para comprar tu vida. ¿Sabes? Ya diciéndote esto, te pregunto, ¿para qué vives tú entonces? ¿Qué o quién determinan el curso de tu vida? ¿Qué o quién determinan las decisiones que tomas? ¿Quién está guiando tus pasos? ¿A quién sigues? ¿Sabes? Si Jesús es el único que puede pagar el precio necesario para comprar nuestras vidas, ¿a quién le debemos nuestro tiempo? ¿A quién le debemos nuestro esfuerzo? ¿A quién le debemos nuestra inteligencia? Solo Jesús es digno de todo, amigo mío. ¿Sabes? Pasamos mucho tiempo de nuestra vida entregándole a un mundo que no es digno de nada todo lo que tenemos. Y por eso nos sentimos vacíos. Porque le estamos regalando a este mundo todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero ¿sabes qué? Solo Jesús es digno de todo. Solo Jesús va a recibir todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que puedes darle, y va a hacer de eso algo más. Este mundo va a recibir todo lo que tú tienes, y ¿sabes qué va a hacer con eso? Lo va a desperdiciar. Pero Jesús va a tomar todo lo que tú le das y lo va a convertir en mucho, mucho más. Nuestro propósito no está definido por lo que tú y yo hacemos. No es tu trabajo el que define tu propósito. No son tus habilidades, no es tu intelecto, no es ni siquiera las conexiones que tienes. Tu propósito está definido, ¿sabes por qué? Por aquel a quien tú sirves. El que te creó define para qué te creó. El que te moldeó desde aún antes de tu nacer, Él es el que sabe para qué tú estás aquí. Y por eso nuestro propósito no lo puede definir este mundo. Nuestro propósito, el único que lo conoce y el único que puede revelarlo a nuestra vida es Cristo Jesús. Porque Él nos formó, Él nos creó y Él sabe para qué fuimos creados. Esto dice la Biblia respecto al nacimiento de Juan. Y tú quizás estás allí sentado y preguntas, ok, está bien, chévere, tengo un propósito mayor. ¿Cómo hago para saber cuál es? Y me encanta este pasaje porque me dice exactamente todo lo que necesito saber para poder descubrir cuál es mi propósito en Dios. Dice Lucas capítulo 1 verso 11: mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó del temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo vas a llamar Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Ya tenía un propósito,
Pero aquí viene la parte más importante. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica porque iba a ser consagrado para Dios. Pero escucha bien, porque esta es la parte más clave de todo este mensaje, que no se te olvide. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. El niño no había nacido y ya había sido lleno del Espíritu. Escúchame, ¿qué vino primero? ¿El propósito o la presencia? Ahí está la clave, amigo. Sin presencia no hay propósito. Sin espíritu no hay propósito. Sin la presencia de Dios en nosotros, esta vida es vacía y sin sentido. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a llenar tu corazón, te revela el propósito que hay en tu valiosa y hermosa vida. Y te dice: hijo mío, tú has estado perdido y confundido y ocupado en las cosas que este mundo tiene para ofrecerte. Pero aquí vengo yo a revelarte que hay algo más. Cuando eres lleno de su Espíritu, Dios revela su propósito. Cuando eres lleno de su presencia, Dios revela su propósito. Juan fue lleno del Espíritu aún antes de nacer, y por eso desde su nacimiento siempre caminó en el propósito de Dios. Porque el Espíritu lo guió desde el primer día en el que Juan nació. Y sabes qué, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, inmediatamente tú y yo podemos comenzar a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Primero busca la presencia para que Dios revele el propósito. Primero busca su presencia para que Dios revele su propósito. El propósito es secundario. La presencia es lo más importante. ¿Sabe? La presencia de Dios tiene el poder de transformar vidas vacías en vidas llenas de propósito. La presencia de Dios tiene el poder de revelar planes, de revelar a nuestro entendimiento lo que Él quiere hacer para con nosotros en este mundo, de inyectar fe a nuestros planes muchas veces que parecen estar muertos, de inyectar vida a matrimonios que están pasando por situaciones donde pareciera que no hubiese salida. ¿Sabe? El Espíritu de Dios viene a una familia y todo va a cambiar en ese lugar, amigo. Porque la presencia es donde todo comienza. Luego viene el propósito. ¿Y sabes cómo terminó la vida de Juan? Juan fue decapitado por vivir en el propósito. Y sabe, aún más en este momento las personas pueden haber cuestionado qué tan significativa fue la vida de Juan. Pero déjame decirte algo. No ha habido uno, aparte de Jesús, que haya sido tan importante como Juan, que anunció la venida del Mesías. ¿Qué estás haciendo tú, amigo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te pregunto. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu esfuerzo? ¿En qué tanto te empeñas y a qué tanto te dedicas? Que pueda ser más importante que cómo Dios te va a usar en el lugar en el que estás, con las personas a tu alrededor, con los talentos que te ha dado, con los dones que ha depositado en ti. ¿Qué tan importante es lo que tú haces? Así como Dios llamó a Juan y lo llenó de su Espíritu, Dios llama cada día a sus hijos llenos de su Espíritu para que comiencen a establecer, para que comiencen a pavimentar el camino de la llegada de quién viene de nuevo por su iglesia. ¿Quiénes somos tú y yo? Somos Juan el Bautista en medio de esta generación. Somos los raros, somos los extraños, somos los que proclaman la llegada de un Mesías que viene nuevamente por su iglesia, y lo estamos esperando y estamos predicando su regreso. Somos nosotros en esta generación la voz en el desierto que clama: el Señor está a la puerta y viene por nosotros. Tú y yo somos la voz en el desierto, amiga. Por eso vamos a ser raros.
Por eso vamos a hacerlo extraño en una conversación, cuando la gente esté hablando cualquier cosa que no tiene ningún sentido ni relevancia. Y tú y yo le decimos, ¿sabe qué? Dios tiene planes de bien para ti. ¿Qué rayos de planes? Y tú dices, déjame orar por ti. No, pana, tú sí eres raro. ¿Sabes? Somos una voz que clama en el desierto y que anuncia la venida de un Mesías que ha sido profetizado. Y hoy estamos tú y yo en este mismo rol de Juan. Nos vestimos igual, quizás me he visto un poquito mejor que él. Pero ¿sabes qué? Tenemos la más grande misión que el mundo ha podido conocer: proclamar el regreso de Cristo por su iglesia. Esa es nuestra misión, no hay otra. Para eso estamos aquí. Ese es nuestro propósito, amigo, amiga. Déjame decirte, si tú crees que tu propósito es predicar desde una tarima, no lo es. Si tú crees que tu propósito es tocar un instrumento, cantar, no lo es. Tu propósito y el mío es ser una voz en el desierto, en una generación sedienta de la presencia de Dios. Recordarle, Señor, amigo, amiga, viene Jesús por su iglesia y quiere encontrarte adorándolo, alabándolo, amándolo, sirviéndolo. No permitas que ese momento llegue y tú no hayas conocido a Jesús. Por eso la urgencia, por eso la importancia de este mensaje. Porque tú y yo somos esa voz en el desierto. Tú y yo tenemos un propósito mayor. Tú y yo hemos sido llamados para clamar, para gritar desde el desierto que es este mundo en el que vivimos. Hay esperanza, hay paz, hay salvación, hay fe, hay propósito en Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. Jesús es digno de todo lo que somos. Jesús es digno de todo lo que tenemos. Jesús es digno de todo nuestro tiempo. Jesús es digno de todo nuestro esfuerzo. Jesús es digno de toda nuestra alabanza. Jesús es digno de toda nuestra inteligencia, de todas nuestras palabras, de toda nuestra energía. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio por nuestra vida. Por eso Él es digno de todo. Y de Él predicamos y a Él lo proclamamos. Y Él es el centro de todas las cosas. Yo cierro diciéndote esto. Quizás tú llegaste a este lugar vacío totalmente de propósito y de sentido. Quizás te sientes perdido y confundido. No sabes a dónde va tu vida. Quiero decirte esto: no le entregues tu vida a nada ni a nadie que no sea a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque solo Él pagó el precio por ella. Porque solo Él es digno de tu vida. En Apocalipsis 5:1-5, Dios vino a Navarra. No sé cuántas veces me recordó este pasaje. Y yo, ya basta, de verdad. Sí lo voy a decir. No sé cómo, pero lo voy a decir. Apocalipsis 5:1, versos 1-5, y voy a citar también 9 y 10. Juan escribe: luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no encontraban a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de tu vida? ¿Quién es digno de tu tiempo? ¿Quién es digno de tu esfuerzo? ¿Quién es digno de tu inteligencia? ¿Quién es digno de tus dones? ¿Quién es digno de tus talentos? ¿Quién es digno de entregarle tu familia? ¿Quién es digno de entregarle tu matrimonio? El único que pagó el precio necesario para comprar tu vida. Solo Él es digno, amigo. Verso 9 dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Canto de alabanza, canto de adoración, un canto de victoria. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo. Escúchame, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Escucha bien, esta es la promesa más grande que Jesús tiene para hacerte. Y reinarán
sobre la tierra por el resto de la eternidad. Solo Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de mi vida, de mi muerte, de todo lo que yo tenga para darle, de mi matrimonio, de mi familia, de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de mis dones y mis talentos. Solo Él es digno, amiga mía. Solo Él es digno. Él es digno de todo. Si hoy tú quieres comenzar a vivir una vida llena de propósito, hoy quiero decirte esto. Busca la presencia de Dios. Conecta con el poder de su Espíritu Santo. Y Él te va a revelar el precio que costó tu salvación. El precio que costó tu vida. Hoy tú puedes delante de la presencia de Dios decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo he vivido todo este tiempo a mi manera, para mis cosas, para mis planes, para mis metas, para mis anhelos. Pero solo tú eres digno. Solo tú eres digno de todo lo que tengo. Solo tú eres digno de todo lo que soy. Solo tú eres digno de abrir estos rollos que van a poner fin a la historia de la humanidad, pero que van a marcar el inicio de una nueva temporada gloriosa para tus hijos. Solo Jesús es digno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Sabes, quizás llegaste a este lugar y tú dices: wow, mi vida hasta este día no ha tenido ningún tipo de propósito. He vivido para mis cosas todo este tiempo. Sabes, quizás te sientas un poco mal contigo mismo. Pero hoy quiero recordarte: Dios te ama profundamente, mucho más de lo que tú te imaginas. Y el profundo amor que Dios tiene por ti cubre multitud de pecados. ¿Sabes qué? Solo hay uno digno de ti. Solo hay uno digno de tu vida. Solo hay uno digno de tus días. Solo hay uno digno de tu esfuerzo. Solo hay uno digno de tu inteligencia. Solo hay uno digno de tu alabanza. Gracias, Señor. Padre, aún desde antes de la creación de este mundo, tú nos amaste, nos escogiste, nos miraste, Señor, cuando estábamos perdidos y decidiste enviar a tu Hijo Jesús a morir como el peor de los criminales, Señor, humillado en una cruz, su sangre preciosa siendo derramada, la creación entera observando este acto horrible que estaba sucediendo. Pero tú tenías un plan, Señor, para nosotros. Tú querías rescatarnos, Dios, de vidas quizás vacías, perdidas, confundidas, Señor. No teníamos rumbo hasta que tú nos encontraste. Yo quiero orar, Señor, por cada persona que está en este lugar. Tú conoces los corazones, conoces las realidades, conoces las carencias, conoces los problemas, Señor. Padre, hoy llena nuestra vida de tu Espíritu Santo, llena nuestro corazón de la presencia de tu Espíritu, para que hoy podamos juntos cantar que solo hay uno digno, a una sola voz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a este mundo y este mundo lo rechazó, pero aquí estamos nosotros en esta iglesia y en muchas iglesias que están reunidas hoy declarando que solo Él es digno. Hoy, Jesús, te honramos, te adoramos, te alabamos. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y hoy queremos cantar juntos. Te invito a que puedas cantar con nosotros. Vamos a adorarle al Rey de Reyes, Rey, Señor de Señores. Vamos. ¿Qué más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie. Dile a ese Jesús que te ama, que te redime, que te salva.
Hoy está en este lugar su Santo Espíritu tocando tu corazón, tocando tu vida. Hoy oro para que el Espíritu de Dios pueda hacer milagros en este lugar, pueda transformar corazones. Donde haya matrimonios rotos, Señor, trae reconciliación. Donde haya familias queridas, Señor, permite que por el poder de tu Espíritu puedan estar juntos otra vez. Vamos a cantarle, vamos. Cristo, ¿quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Sabes? Si hoy hay alguien en este lugar que nunca ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, hoy quiero darte la oportunidad, delante de la presencia de Dios y de cada persona que está aquí, a que puedas levantar tu mano en alto allí donde estás. Levanta tu mano, sí, olvídate de la persona que tienes al lado. Levanta tu mano a Jesús y dile: Señor, aquí estoy, tal y como soy, con mis errores y mis problemas y mis fracasos y mis defectos. Pero tú me amas y hoy recibo tu amor. Hoy recibo tu gracia y quiero pedirle a quien esté al lado de estas personas que tienen sus manos levantadas para que puedan orar por ellos y puedan comenzar a creer que vienen días mejores para su vida. Haz esta oración conmigo si hoy decides darle entrada a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, porque hoy tu presencia está aquí con nosotros. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias porque pagaste el precio en una cruz para que yo hoy pudiese sentarme a tu mesa, estar en tu presencia. Soy reconciliado contigo, soy adoptado en tu familia. Mi nombre es escrito en el libro de la vida. Hay un nuevo comienzo para mí. Las puertas del cielo están abiertas. El Espíritu Santo está llenando tu corazón el día de hoy. Hay nuevos comienzos. Hay una nueva temporada que está por comenzar. En el nombre de Jesús decimos amén. Si levantaste tu mano hoy, quiero darte un fuerte aplauso. Tus mejores días están por delante de la mano de Dios. Vámonos cantando y alabando a aquel que es digno de toda gloria. Vamos. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.